Bien, ahora continuando, ahora vamos a ver el tema sobre puntos de cortes. A ver, yo lo que he hecho es tratar de dividir más o menos cada parte para luego poder hacer uno de estos ejercicios ya completos. Entonces, primero analizar parte por parte de lo que vamos a tratar. Primero, en este caso vamos a hablar, como ya hablamos de dominio, ahora vamos a hablar de puntos de corte, con los ejes coordenados, que también es uno de los pasos que se van a realizar. Entonces, ahora, en este caso, nos dicen puntos de corte con el eje X. Puntos de corte con el eje X, nos dice, para hallar los puntos de corte con el eje X, cuya ecuación y es igual a cero, se calculará la intersección entre la curva y el eje. Nos dice, si quieres encontrar puntos de corte con el eje X, entonces al Y darle un cero, darle un valor de cero. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Si quiero encontrar puntos de corte con el X, con el eje X, el Y tiene que valer cero. En cambio, si quiero encontrar puntos de corte con el eje Y, el X debe valer cero. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto lo vamos a hacer acá en el siguiente ejercicio que está por acá. A ver, aquí, hallar los puntos de corte con los ejes coordenados. La función es Y es igual a 2x más 6, todo eso entre x más 1. ¿Bien? Entonces, con el eje, voy a colocar, con el eje X, ¿sí? Entonces, con el eje X, ¿cuáles son los puntos de corte? Si quiero encontrar el eje X, el Y debe valer 0. Entonces yo digo Y es 0 es igual a 2x más 6, ¿sí? Más 6 es toda la función, este 6 entre x más 1. Entre x más 1. ¿Bien? Este x más 1, ¿qué pasa con este x más 1? Pasa acá como multiplicando, entonces empieza a multiplicar. Si multiplica, entonces aquí me queda 0. Perdón, de que este lado me queda 0. Entonces sería igual a 2x más 6. Ahora este 6 pasa al otro lado, pero pasa con signo cambiado, entonces me quedaría menos 6. Es igual a 2x. Por lo tanto, entonces x vale menos 3. X vale menos 3. Entonces ya vemos, podemos sacar acá que el punto de corte, el eje, en este caso los puntos de cortes, con el eje X sería cuando X vale menos 3 y Y vale 0. Tenemos esto. Cuando X vale menos 3 y Y vale 0. Entonces esto nos sirve para poder saber por dónde va a pasar la curva, la gráfica que vamos a hacer. En este caso ya sabemos que con el eje X, con X solamente tiene un punto de corte, que es cuando X va a valer menos 3. Entonces ya sabemos que el gráfico que vamos a realizar de esta función va a pasar por aquí. Eso nos tiene los puntos de corte. Ahora, con el eje, ahora con el eje Y, este caso sería con el eje Y, esto no me sale muy bien, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Con el eje Y, ¿sí? Entonces con el eje Y, ahora el X tiene que ser 0. Y entonces sería 2, sería 2x, pero ya sería 2 por 0, más 6, sí, sería más 6, entre, si el X vale 0, entonces aquí me quedaría 0 más 1. Y si esto lo continuamos, me quedaría entonces 6 sobre 1, que sería 6. Entonces ya me quedaría que el X vale 6. Quiere decir que el punto de corte con el eje Y es cuando X vale 0 y Y vale 6. Entonces tenemos que con el Y, este es X, Y es Y. Entonces tenemos que cuando X vale 0, aquí, y Y vale 6, por acá vamos a colocarle 6, por aquí también pasará nuestra curva. Por aquí nos va a pasar la gráfica que vamos a representar, en este caso la gráfica de esta función. Es un ejemplo. Aquí estamos nosotros primero viendo ejes de corte. ¿Sí? Esto es importante para poder saber por dónde pasa nuestra curva. Bien.